Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a platicar sobre la problemática que veo en la manera en que se está abordando el estoicismo y que se está sobre todo vendiendo el estoicismo. Veo con mucha frecuencia 5 pasos para ser estoico, ¿no? Ejercicios diarios para ser estoico. Experto en estoicismo te dice cómo mejorar como persona y prácticamente seguimos en esta dinámica de cómo ser estoico sin la necesidad de haber nacido. Bueno, vamos a retomar en líneas generales qué es el estoicismo, ¿no? El estoicismo es una escuela filosófica eh, helenística, del periodo helenístico que comprende más o menos unos 400 años, ¿no? Después de la muerte de Aristóteles y de Alejandro Magno, sobre todo Alejandro Magno, eh, hasta, no sé, 139 después de Cristo, según Wikipedia. Son una serie de escuelas filosóficas que se dieron después justamente de la caída de la academia, del liceo, entre las cuales se destacan los cínicos, los escépticos, los epicúreos y los estoicos, ¿no? Hubo otras como los cirenaicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que las más conocidas son estas 4 que mencioné, ¿no? Escépticos, epicúreos, estoicos y creo que me está faltando una. Bueno, eso no es lo importante. Eh, Como saben, o bueno, como supongo que habrán escuchado, el estoicismo es una escuela que duró 500 años, entonces definitivamente no es lo mismo cómo se planteaba el estoicismo Zenón, que sería el primer estoico, a Marco Aurelio, ¿no? Hay 500 años de diferencia, entonces su manera de abordar el estoicismo es muy distinta. Además de que las vidas que llevaron los distintos estoicos son muy distintas, valga la redundancia. Por ejemplo, Séneca, Marco Aurelio fueron hombres más apegados a la política. Uno era cónsul, me parece, sería el nombre, asesor de Nerón, Séneca. Otro fue emperador, todavía más apegado a la política. Y por ejemplo, Epicteto, ¿no? Que fue esclavo. Vidas muy distintas, comprensiones del estoicismo muy distinto. Ahora, ¿qué propone el estoicismo? Como la mayoría de filosofías helenísticas ya no eran filosofías propiamente griegas, donde pensaban mucho en la polis, entendida pues justamente como esas ciudades, estado muy griegas. Ya era una visión más cosmopolítica. Alejandro Magno ya había hecho sus travesías militares que llegaron prácticamente hasta India. Ya veían que había más cosas aparte de los griegos y que no todos eran bárbaros como pudieran haberlo pensado, ¿no? Justamente trataban de ver el mundo desde esta manera un poquito más cosmopolita. Ahorita vamos a regresar a eso. ¿Qué promovían particularmente los estoicos? Una vida de acuerdo a la naturaleza, tratar de ser feliz, siguiendo la naturaleza, aceptando lo que es natural, lo que no podemos controlar más bien, y tratar de modificar o de guiarnos con aquello que sí podemos controlar, que en este caso sería la razón, aquello que me es racional. Eso sí lo puedo controlar y mediante ello controlar mis emociones, mis pasiones, etcétera. Esto suena muy bien, suena a una alternativa al, a los controles para el estrés, no sé, una mejor manera de lidiar con el estrés, con la ahora llamada ansiedad. ¿Cuál es el problema que hay con esto? Estamos en un modelo, y aquí es donde lo siguen promoviendo muchos de estos, eh, ¿cómo les llaman? ¿Cómo se autonombran? Especialistas en estoicismo. Siguen con esta dinámica de cómo ser mejor, cómo superarte, cómo tener más dinero, cómo tener más abundancia mediante el estoicismo.
Los estoicos, bueno, particularmente Séneca, que en lo personal es el que más he estudiado, el que más me ha interesado, no recomendaba un estilo de vida pensando mucho en tu futuro. De hecho, bueno, me llamó mucho la atención un podcast que decía, experto en estoicismo, y de las primeras cosas que te dice, cómo configurar tu vida con objetivos a largo, mediano plazo mediante el estoicismo. Me chocó inmediatamente porque, por ejemplo, Séneca es el que nos dice sobre la brevedad de la vida que no debemos pensar la vida de esa manera, ¿no? De ir pensando en mi futuro y desde los 20 años ya prácticamente estoy pensando en los últimos días, en qué cama del hospital voy a tener para que ahí pueda finalmente morir de manera digna, ¿no? No es lo que nos plantea Séneca, al contrario nos plantea vivir el día a día, pero no de manera como nos dicen, ¿no? De mucho disfrute, sino todo lo contrario. Para él felicidad y placer son cosas muy distintas. Y la felicidad pues justamente es tratar de ser buena persona, tratar de guiarse por la virtud, y ser virtuoso por sí mismo nos va a llevar a la felicidad. Entonces, vamos ahora al siguiente punto. Ahora sí los anoté para no perderme tanto. Creo que estas son las problemáticas que le veo, y justamente una de las grandes cosas que no recomiendan los estoicos es justamente el acumular dinero, el tratar de, pues mediante el dinero, entendernos como mejores personas. Y muchos de estos, como les decía, coaches del estoicismo nos dicen cómo ser más abundante mediante el estoicismo. Otra problemática justamente ligada a esta, en todas las filosofías antiguas, particularmente en este caso el estoicismo, pero en general, pesaba más el ocio que lo que pudiéramos hacer como con nuestras profesiones, ¿no? Para el estoicismo era más importante aquello que hacíamos con nuestros llamados tiempos libres ahora, o el ocio en ese entonces, ¿no? El ocio es muy distinto, no lo confundamos. El ocio ahora lo entendemos como algo perezoso, como no tengo nada que hacer. Justamente ese momento era donde éramos libres, y era lo que importaba que hacías con ese tiempo de ocio. Séneca nos decía que para tener una vida súper larga, que perdurara más allá de la muerte, estoy exagerando quizás, recomendaba la lectura, el diálogo, justamente en pensar, y eso era un ocio bien utilizado, un ocio propiamente dicho para los antiguos. Ahora parece que es mucho más importante qué hago con mi profesión, que te preguntan qué eres, pues soy ingeniero, ¿no? O soy comerciante. Y bueno, lo que para ellos importaba era, bueno, soy un ser humano que trata de ser virtuoso. Eso es más importante para las escuelas filosóficas antiguas en general, específicamente en el estoicismo. Y como les decía, no pensar demasiado en el futuro. Séneca, específicamente sobre la brevedad de la vida, nos dice que no nos estemos preocupando tanto por qué hacer con nuestra vida en unos años. Eso choca con nuestra manera o sea, cómo entendemos la vida hoy. Bueno, objetivos, largo, mediano plazo, ya con eso resolví mi vida. No, Séneca nos da otras alternativas, pensar más en el ocio. El ocio no es un descanso, sino justamente es el momento en el cual somos plenamente humanos. El quehacer diario es lo que en cierto sentido nos estorba para desarrollarnos plenamente. Choca totalmente distinto con cómo entendemos la vida hoy en día. ¿Qué es mejor o qué es peor? Bueno, eso lo decidirán ustedes. Yo solamente les planteo la problemática en la venta del estoicismo de esta manera. Siguiente, y hablábamos de lo cosmopolita. ¿Cómo entendemos ahora evitar el estrés? Viajes, fiesta. Séneca evitaba, o más bien desaconsejaba mucho los viajes. Él pensaba que justamente viajar por placer no tenía sentido, además de que no era muy partidario del placer como un modo de vida que conviniera para
ser feliz. Si buscas placer, no vas a ser feliz, básicamente. Ser virtuoso, como les decía, por sí mismo nos lleva a la felicidad. Viajar por placer no conduce a la felicidad porque es placer. Dicho rapidísimo. Choca también con la manera en cómo entendemos, ¿no? ¿Cómo eres feliz hoy? Pues si tengo dinero para irme de viaje, básicamente. Y bueno, ¿qué hacer, no? Para evitar, y con esto cerramos, ¿qué hacer para evitar caer en estas ventas diluidas del estoicismo y de otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness como una versión super light del budismo. Está pasando parecido con el estoicismo de, sí, concéntrate en tu día a día para ser más productivo. ¿Por qué queremos ser productivos? ¿Qué interés tiene en producir más? ¿No teníamos ya suficientes bienes en general como sociedad? Bueno, retomemos a los estoicos, sentémonos a pensar con ellos, leamos directamente y veamos qué nos pueden aportar a nuestra vida y veamos si tienen algo de razón. Una crítica que se me ocurre, por ejemplo, ahorita es la que viene en el pabellón número 6, de Chekhov. Dice, bueno, pues es bien fácil decir, rehuye de los placeres, rehuye de los bienes materiales, cuando tienes, aunque sea un mínimo de bienes materiales. Si eres un pobre muerto de hambre, como yo, como, en el que sale en el pabellón número 6, pues no puede estar llevando esta filosofía. Bueno, me despido, soy Javier, espero que les haya servido para activar las pensaderas y nos estaremos viendo en próximos videos, quizás en medio año. Hasta la próxima.